So we mentioned that whenever we have photons, light, and water, that allows us to have dissipation. So we have photons coming in the high energy or the short wavelength region, which is in the ultraviolet and the visible, and some in the infrared, being absorbed on these pigments, molecular structures. And these pigments, essentially, most of their work is dissipating these photons into longer wavelength photons, into infrared light. And that is the thermodynamic work that they are doing. That is also like a metabolism. You can think of it, if you want to put a biological analogy on this, we're also metabolizing these incident photons, producing many more emitted infrared photons. And it's not only chlorophyll, but all the other pigments are doing that. And we'll see that there are a lot of pigments. In fact, all of the fundamental molecules, which are the nucleic acids, the amino acids, the fatty acids, all of these molecules, in fact, absorb very strongly this light, particularly in the ultraviolet around 260 nanometers. They absorb it and they dissipate it extremely rapidly into heat in about 10 to the minus 12 seconds, or less than 1 picosecond. That's extremely rapid. And they do that by a special structure that they have in them, which is called the conical intersection, which we'll get into also later. Okay, so these molecules, they are allowing the photosynthesis. So there's, for example, a movement of electrons along the chain, and we get finally molecules like ATP, which allow us to do work, which is chemical potential in the ATP molecule, ATP. But that is only 0.1% of the light which is absorbed. Almost all of the light goes directly into heat. And that heat, as I mentioned, goes into the other processes, which is the water cycle. And that's true for plants on land or cyanobacteria, which are floating on the surface of the oceans. So la fitoplancton o los cyanobacterias que están en la superficie están haciendo lo mismo que los pigmentos en las plantas, en las hojas. Están absorbiendo esta luz en el visible, en el ultravioleta, y convirtiéndolo en infrarrojo. Y ese es por mucho su trabajo termodinámica. Ok, les expliqué, creo que fue la pregunta de Diana, ¿no? No Diana, Dania, sobre las estructuras disipativas. Ella me preguntó, ¿qué pasa si no hacemos esta? Y ahí estaba yo pensando, ¿cómo es posible no hacerlo? Porque es como la organización inherente en la materia que está bajo este gradiente o este potencial termodinámica. Y entonces le expliqué que estas estructuras se forman por manera natural y es como autosemblaje. Okay, so Prigogine states that these structures, dissipative structures, are created by a continuous flow of energy and matter from the outside world and are maintained by dissipation. So dissipation, in fact, not only maintains them, but it creates them. So for example, the simplest example of a dissipative structure is the wind. In the case of a wind, you have the molecules of air all moving at a certain velocity in a certain direction. So that is like a structuring of material, okay? And it does that because there's this temperature gradient over the system. Hay un gradiente de temperatura debido a regiones en la superficie de la Tierra que están calientes y otras regiones que están fríos. Entonces esa es la fuerza termodinámica que da lugar al flujo, que es el viento, the wind, okay?
But there are other examples which you are familiar with. For example, hurricanes. A hurricane is also a dissipative structure. So, and it's created also by a temperature gradient between the hot surface of the ocean. The surface of the ocean has to be, I think, about 25, 26 degrees centigrade, or maybe 26, 27 degrees centigrade. And we have the cold upper atmosphere, which is at about minus 15 degrees centigrade. So we have a temperature gradient over the system. And that temperature gradient is driving this dissipative structure, which we call the hurricane. So the hurricane forms spontaneously. And it forms because of the gradient of the system. So it's not really an auto structure because it needs a gradient, a generalized thermodynamic potential. Se necesita un potencial termodinámica generalizado para crear y mantener estos sistemas disipativos. ¿Ok? Entonces, ¿qué está haciendo el huracán? Solamente está compartiendo la energía que está en la superficie, en las moléculas de agua, en la superficie del mar, que están a alta temperatura, está dispersando este calor sobre las moléculas en la atmósfera a más alta, pero a más baja temperatura. Y esa es disipación cuando estás disipando la energía sobre más grados de libertad. Se puede ver el calor como si fueran fotones en el infrarrojo. Entonces aquí abajo, a la superficie del mar, pues los fotones que están emitiendo tienen una longitud de onda tal. Y los que están emitiendo cuando se condensa el agua en la atmósfera para producir las nubes es otra longitud de onda que está más larga. Entonces creas más fotones, más grados de libertad para dispersar la energía. Y esa es la producción de entropía. Entonces estos sistemas se forman para aumentar la producción de entropía. Y parece que este es que pasa en la superficie de la Tierra o en toda la biosfera. La naturaleza tiene la tendencia a fomentar o aumentar en tiempo la producción de entropía o la disipación de los fotones. Hay una pequeña diferencia entre la producción de entropía y la disipación de fotones que vamos a meternos un poco más tarde, pero se puede por ahorita considerar que son lo mismo caso, la misma cosa. También hay otros ejemplos de sistemas disipativos, por ejemplo, los sistemas de Bernard. Estos ocurren cuando tienes dos placas, uno de abajo, que no ves porque ese es visto desde arriba, que está caliente, y un líquido, y luego otra capa, otra placa, que es a temperatura más bajo. Entonces tenemos un gradiente de temperatura entre el sistema, que es la fuerza generalizada termodinámico, y de repente aparece, una vez que llegas a un gradiente suficientemente grande, llegas a estas estructuras disipativas que se llaman celdas de Bernard. Y estas celdas de Bernard hacen lo mismo que hace un huracán. Están distribuyendo la energía en la placa caliente de abajo hacia la placa frío arriba. También hay otro sistema que se llama el sistema reactivo o diffusion reaction de Belousov-Zhabotinsky. En este caso tienes químicos que entran al sistema, se reaccionan y los productos que salen. Entonces reactantes que entran y productos que salen. O puedes tenerlo estacionario también, empezando con condiciones iniciales de distintas moléculas reactantes. Y se va a ver que se forman patrones muy interesantes. Y estos patrones, de hecho, no son estáticos, cambian con el tiempo. Hay muchos videos, si no has visto o no conoces los sistemas de diffusion reaction de Belousov-Zhabotinsky, búscalo en Google y en el YouTube y ver los videos. Son muy interesantes. Y si lo ven, parecen que son sistemas vivos.
pero no son vivos, bueno, en el sentido que nosotros siempre hemos sido acostumbrados. They are, in fact, dissipative systems, abiotic dissipative systems. And in this case, what the system is dissipating is not the temperature gradient, but rather the chemical potential. So that has to do with the concentrations of the different reactants in the environment and within the system, and also with the products in the environment and the system. That gives the force, which we call an affinity for the reaction. That means how strong the reaction will occur, which is coupled to its rate. So the force gives rise to the rate of the reaction, chemical reaction. So we have again a force and a flow, giving these structures, dissipative structures. And in fact, these dissipative structures occur to increase the rate of those chemical reactions which are occurring. That is to say that if it was in fact just a homogeneous system, the rate of the chemical reactions occurring in that system would be slower. So the system has symmetry breaking in both space and time. In space because you can see the patterns, and in time because these patterns are changing as a function of time, depending on the amounts of products in the system or reactants in the system. Okay, so what I'd like to propose to you is that also life is a dissipative system. It's absorbing light from the sun in the short wavelength region and dissipating it into heat in the long wavelength region. So life is an example of a dissipative structure which is created by a force, the generalized thermodynamic force over the system. And it turns out that the entropy production is just the force times the flow. So for example, in this case of the Bernard cell, the force is the heat gradient and the flow is the flow of heat. So if you multiply the two, you get the entropy production. In this case of the Belousov-Zhabotinsky reactor system, the force is the affinity, which depends on the chemical potentials of the substances. And the flow is the reaction rate or the velocity of the reactions which are occurring. So if you sum up all reactions, the rates, and multiply them by the affinities for those reactions, then you get the entropy production. And the same is the case with life. You have the flow, which is the flow of photons over the system, which is being shifted from one spectrum, which is the incident spectrum, to the output spectrum. So if you multiply the flow of those photons by the force, which is, we have an article on that, I'll send it to you later, but it's in terms of the incident photon spectrum that gives generalized thermodynamic force of the system. And the output spectrum, which is the atmosphere or the space, if you go to the next level, which is at microwave background, that gives a force which is doing the dissipation of the photons, which is causing life to be created, just like these forms are created in the Belousov-Zhabotinsky reactor system, and just like the Bernard cells are created in this system. Okay, so all irreversible processes, life included, arise, persist, proliferate, and evolve to dissipate a generalized thermodynamic potential. So I've talked a little bit about arising, this spontaneous structuring of the material over a generalized thermodynamic force. Persistence also, as Prigogine says, manteniendo the system through dissipation. And proliferation, so I gave the example of an autocatalytic chemical reaction which is occurring. The catalyst, in that case, increases its concentration over what it would be if the system were near to equilibrium. We'll talk more about that later if you don't understand. That's maybe getting too ahead. But they also evolve. So for example, these
structures are evolving in time. Life, we know, evolves in time. They evolve because we have non-linear relations between forces and flows. So remember, for life, the force is the photon potential, and the flow is the flow of photons from the input spectrum to the output infrared spectrum. So we have this generalized potential, which gives rise to the structuring of life. And the structuring arises to dissipate, and that's all it's doing really, is dissipating. That's basically what the function of life is. It doesn't sound very romantic for humans, but that is, from physical chemical terms, what life is doing, dissipating a generalized thermodynamic potential, as do all irreversible processes. Whatever process is occurring on the surface of Earth or in any other region of the universe, which is not, macroscopic and which is dissipated, all of those processes arise only for the reason of dissipation. Okay. So I want to give an example of another system, a closed system. This is what are called ecospheres. And this is an example of life dissipating the photon potentials. So these are glass spheres, which are completely enclosed. So there's no way you can send anything into the system other than light over the glass. Now, the glass is transparent, of course. And within these ecospheres, there's a whole ecosystem. So you can have these little shrimp, for example, which are feeding off algae. And the algae are making, of course, their energy or their material from the gases in the atmosphere, the small region of the atmosphere, and also from the light which is coming in. Entonces tenemos un sistema cerrado, solo entra luz, energía libre para hacer trabajo, y que este sistema puede seguir sobreviviendo, los animales, los shrimps, los camarones pequeños, creo que la más lo han logrado como 10 años. Es que es un sistema muy pequeño y claro, hay otros nutrientes que deberían de entrar en un ecosistema con la vida como conocemos hoy en día. Pero entonces 10 años es muy largo, ¿no? Para sistemas completamente cerrados. Si tienes amigos o hijos que son flojos y no quieren dar comida a sus peces, pues es un excelente regalo para ellos. Nada más tienen que asegurar que mantienen la temperatura y ponerlo en la luz, directamente en la luz del sol. Puede ser pasando una ventana porque las ventanas absorben algo de ultravioleta, pero pasan la mayoría de la luz que necesitan las algas para sobrevivir. Alguien me dijo en otra clase que se vendieran en Sanborns, pero yo siempre cuando entro en un Sanborns pregunto por los ecospheres y nadie sabe de qué estoy hablando. Entonces era un temporado, pero sí existe todavía en el web. Tú puedes entrar en el Google buscando ecospheres y puedes pedir uno que te mandan por, creo que en Amazon o FedEx o whatever, DHL, a tu casa. Ok, entonces los procesos irreversibles que están ocurriendo en estos sistemas es la disipación de luz. Parte de la luz está utilizado en la producción de comida, que es las algas que comen los camarones. Pero igual que en la biosfera normal, casi toda la energía libre que está absorbida está disipado en calor, en fotones de larga longitud de onda en el infrarrojo. Ok, creo que en un rato más nos van a tirar y este va a ser el último. Ok, entonces la próxima será la siguiente viernes a la misma hora, a las 16 horas. Les voy a mandar un recordatorio
recordatorio. Ok, pero mientras que tenemos todavía tiempo, como 8 minutos parece, vamos a discutir un poco sobre la termodinámica, ¿no? Es principalmente por los que no son físicos, porque seguramente no voy a decir algo nuevo para los físicos, que todos han tomado una clase de termodinámica, pero por los biólogos o los matemáticos o los otros que pudieran estar aquí, déjame nada más describir por qué utilizamos la termodinámica para describir sistemas y en qué sistemas está válido, porque es un formalismo o es un sistema de matemática basado en algunas criterios o axiomas fundamentales, y puede ser que estos axiomas no aplican a todos los sistemas. Entonces, para la termodinámica en equilibrio, que voy a hablar primero, pues sabemos que la materia está hecha de partículas pequeñas, y en cualquier cantidad pequeña de materia hay más de 10 a la 23 partículas. Cuando tenemos más de 10 a la 23 partículas, decimos que el sistema es macroscópico, pero no vemos las partículas que están interactuando. Y si las partículas no interactúan muy fuertemente, es decir, que si no hay un potencial de interacción entre ellos y solamente se chocan y se dispersan, conservando la energía y la momenta, entonces podemos hablar de la termodinámica. Okay. Entonces es un sistema idealizado que no existe en el mundo real. En el mundo real todas las partículas tienen una interacción entre ellos, pero afortunadamente en muchos casos la interacción es tan débil que se puede despreciar y utilizar el formalismo de la termodinámica de equilibrio. Bueno, podemos tratar este sistema como un sistema de partículas y utilizar las ecuaciones de Newton, sabiendo sus condiciones iniciales, como las posiciones en espacio, sus velocidades, y calcular exactamente qué va a pasar con este sistema, seguirlo en tiempo y conocer la evolución de este sistema en tiempo. Pero te puedes imaginar, 10 a la 23 partículas son un montón, imposible a programar en la computadora, ¿no? Para hacer las simulaciones. Y además, tenemos que, para saber la evolución del sistema, tienes que saber muy bien las condiciones iniciales del sistema, las posiciones y las momentas de cada partícula. Y claro, es imposible con tantas partículas. Y también en algunos casos, no en este caso, pero en casos en que tenemos relaciones no lineales, sistema es muy no lineal, y entonces no puedes predecir exactamente dónde va el sistema si no conoces perfectamente bien las condiciones iniciales. Entonces, la verdad, no podemos tratar tal sistema con interacciones entre partículas en esta manera. Entonces, lo que utilizamos es la descripción macroscópica, que se llama la termodinámica. Y entonces, de esta descripción, que es una descripción en coordenatas X, Y y Z de cada partícula, y las momentas en cada eje, en cada dirección, tenemos muchas variables, ¿no? 10 a la 23 multiplicado por 6. Pero en este sistema macroscópico tenemos pocos variables, y que nosotros decimos en el nivel que estamos viendo el sistema de los humanos es un nivel macroscópico. No tenemos que conocer todos los movimientos, las partículas que están ocurriendo dentro. Pudimos representarlo como un promedio. Por ejemplo, la energía interna en el sistema, en este caso donde no hay energía potencial, la energía es puro cinética,
nada más es sumando la energía cinética. Y esa es la energía interna en el sistema, por un sistema ideal donde no hay interacción entre las partículas. Si hay interacción, tenemos un potencial que tenemos interacción, potencial que da energía potencial que tenemos que incluir aquí, ¿no? Ok, la entropía ahorita no lo voy a meter en pero por ejemplo todavía, ahorita lo vamos a tratar la entropía. Y la presión, por ejemplo, puede ser digamos, la presión contra un pared es entonces un promedio sobre las momentos de todas las partículas que están chocando la pared, ¿no? Entonces tenemos variables que representan promedios en tiempo o en ensamble. Ensamble es cuando tengo uno, dos o tres de estos mismos sistemas y hago un promedio sobre todos los sistemas. Si el sistema se llama ergodic, luego hablamos de qué significa, pero si es ergodic, la representación es lo mismo. Si tenemos un promedio sobre tiempo o un promedio sobre ensamble, si tenemos ergodicidad, se llama, el sistema es lo mismo. Y tenemos ergodicidad en el caso del sistema de partículas ideales, en el gas ideal. Y la temperatura nada más es la promedio, la energía cinética dividido por los grados de libertad del sistema. Esto te da la temperatura. Entonces pudimos utilizar pocas variables para describir este sistema, cuando realmente si vamos a tratarlo a nivel microscópico hay un montón de variables que no podemos manejar simplemente. Entonces por esta razón la termodinámica es útil. Es realmente una reducción enorme en el número de variables. Enormous reduction in the number of variables. That's basically the reason why we use the thermodynamic formalism. Okay, I got about a minute left, so I hope I can get through this slide. If not, we'll treat it on the next day or come back to it. So thermodynamics, really when we go from a microscopic to a macroscopic description, is related to the symmetries of nature. So, and these symmetries are properties of the fundamental laws of physics. So, for example, some symmetries in nature are the invariance laws, the invariance of the laws of physics with respect to time, position, rotation. So, for example, that means that if I do an experiment today, do the same experiment tomorrow, and I get the same result, that means the laws of physics, chemistry, are invariant with respect to time. And that gives rise to the conservation of momentum. So that's a symmetry property of nature, which is giving rise to a fundamental law, which is the conservation of energy, the first law of thermodynamics. Okay. Now, if I do an experiment in my house, and then tomorrow or at the same time do the experiment in your house, and I get a different, and I get the same result, that means I have symmetry with respect to position.